brotó la Lemuria. Un gigantesco continente surgido desde el fondo de los mares, que cubría todo el océano Pacífico. Fue en aquella época cuando la raza humana por primera vez se asentó sobre la costra dura de la tierra. Entonces aparecieron en el continente Mu, no por generación espontánea, como que creyera un Epicuro y sus secuaces, ni por selección natural elevada esta teoría a la categoría de un Dios creador. Maravillosa concesión que se le ha hecho a la retórica del absurdo. No. ¿Cómo entonces? ¿De qué manera surgió? Cristalizaron los hiperbóreos. Sus humanos cuerpos tomaron dura forma. Y en los hermafroditas lemures gigantescos, como aparecen simbolizados allá en esas esculturas de Tula, caminaron sobre la faz de la tierra. Su modo de reproducción en principio no fue exactamente el ovíparo. No, en principio de aquellos organismos se desprendían células huevos. Y estas se desenvolvían para dar origen a la aparición de una nueva criatura. Era la época en que aún el falus y el útero no habían sido formados. Era la época todavía en que el Lingam Johnny estaban incipientes, en estado germinal. Era la época en que el ovario no se había desarrollado. Pero los tiempos pasaron en la Lemuria. Y al fin apareció el sistema de reproducción por gemación. Tal sistema fue un asombro para aquella época. El ovario de una célula fecundante, es decir, de un zoospermo. De manera que cuando aquel huevecillo se desprendía del ovario de una hermafrodita, ya iba fecundado previamente. Así que al venir a la existencia, un huevo se abría después de cierto tiempo de fecundación. Desde allí salía una nueva criatura. Por eso es que los náhuatl decían que los hijos del tercer sol se habían transformado en pájaros. Sabia aseveración de la antigua cultura náhuatl. Pero acercándose la época del final de Lemuria, desde la tercera o cuarta subraza en adelante, los seres humanos se dividieron en sexos opuestos. Y fue entonces necesaria la cooperación para crear. Este sistema de crear mediante cooperación viene desde la Lemuria. Es obvio que se necesita de una célula fertilizante para un huevo ovárico. Solo así, de la unión de esa célula fertilizante con el óvulo, puede surgir la célula original, con esos 48 cromosomas, número muy discutible en biología, pero exacto. Y de la célula germinal, a su vez, mediante división celular, viene el proceso. Y de la célula germinal, a su vez, mediante división celular, viene el proceso.
evolución. Y así nacen las criaturas desde finales de Lemuria hasta la época actual. ¿Pero qué saben de eso los que tienen la conciencia dormida? ¿Acaso aceptarían estas tremendas realidades? No, nunca, jamás. Ellos prefieren pensar en ese simple moluscoide allá, de los vertebrados más incipientes, desarrollándose a través del tiempo, mediante procesos selectivos extraordinarios, pasando por distintas variaciones de acuerdo con la selección de las especies, hasta que al fin aparece el noépitecoide con sus famosos 3 hijos bastardos. ¿Creen ustedes que una teoría así, fundada en meras inquietudes de sabiondo, podría tener la consistencia, la fuerza de la experiencia de un hombre consciente? Es obvio que no. Y que en realidad de verdad, mientras uno no despierte la conciencia, no puede saber nada sobre el origen del hombre, nada sobre el origen de la vida, nada sobre lo que es, ha sido y será. El dogma de la evolución de Darwin se tragó a mucha gente, a muchísima. Se habla de que el germen viene por experiencia. Del germen se desarrolla la planta y que de la planta evolucionando aparece el fruto. Pero esa sería una teoría incompleta sobre el mismo dogma de la evolución. Nosotros vamos más lejos. Sabemos que el germen del cual sale la planta y que por último resultado da fruto, deviene del germen, deviene de otra planta. Y si vamos mediante procesos retrospectivos involutivos estudiando esto entre los archivos akáshicos de la naturaleza, palabra que disgusta mucho a los darwinistas y materialistas. En última síntesis encontramos a las plantas, al protoplasma de las plantas, a las plantas en estado protoplasmático, existiendo en el amanecer de la vida, en la época aporal. ¿Pero creen ustedes acaso que la evolución de las plantas ha terminado? ¿Qué diríamos del futuro desenvolvimiento de los vegetales a través de las edades? ¿Conocen acaso eso los materialistas? ¿O se les ha ocurrido? ¿O piensan que ya terminó la evolución de los vegetales? Nada de eso saben. Nada. Qué tontería tan grande pensar que la psiquis humana es un resultado de los procesos moleculares evolutivos del protoplasma a través de los siglos. Así hablan, para salirnos por último con el chango, de donde dicen que viene el hombre. Sin embargo, nadie ha visto jamás a un hombre nacer de un chango. Nunca. Y si comparamos cerebros, ya les dije a ustedes, el cerebro del hombre más atrasado, inmensamente más grande que el cerebro del orangutano, del gorila más inteligente. Faltaría pues para la teoría de ellos, se dice, el eslabón perdido, una especie de chango ahí caminando, hablando, diciendo, aunque fueran tonterías. No aparece por ninguna parte, nunca lo han demostrado. ¿Cuál es? Que lo muestre. Entonces, ¿en qué queda la ciencia materialista? No solamente un eslabón perdido se necesita, mis queridos amigos, sino muchos eslabones se necesitarían para querer armar una teoría con nuestro antepasado pitecoide, chango, y sus 3 hijos, el cinocéfalo con cola, y el pobre mono sin cola, y el hombre arbóreo, y 50.000 teorías así, que no son sino producto de la ignorancia de los sabiondos. ¿Qué diríamos del lenguaje? Bien sabemos nosotros que el lenguaje tiene sus raíces etimológicas. Así pues, ¿de dónde salieron las primeras raíces
de estos pobres humanoides que pueblan la faz de la tierra, de los hombres de las grutas de España, en fin, unas grutas que hay por ahí que ahorita ni me acuerdo. ¿De dónde saldrían aquellas raíces? Las grutas de Cromagnon, ya me acordé. Ya se me refrescó la memoria. Y las de Grimán, por cierto. Se dice que fueron los antepasados de estos pobres humanoides, pero resulta que no hay tal. Porque quien haya investigado con conciencia después despierta, se dará cuenta claramente que los hombres de aquellas grutas no son más que los descendientes degenerados de la agencia Pantera. No quieren ver los científicos materialistas más allá de sus narices. Sus primitivos Cromagnon no son más que degenerados de un pasado glorioso. ¿Qué saben de eso? Nada. Y las raíces esas que usaban ese lenguaje primitivo de los habitantes de tales grutas de Cromagnon y de Grimaldi, de tales hombres cavernarios, ¿de dónde salieron? Volvemos al problemita aquel de quién fue primero, el huevo o la gallina. Incuestionablemente nuestro idioma, por ejemplo, tiene raíz en el latín. Y las raíces del latín vendrán del griego y por ahí nos vamos para atrás de raíz en raíz. Y si llegáramos a lo último encontraríamos las raíces atlantes. ¿Pero de dónde salieron las atlantes? Ahí está el problema, de Lemuria. ¿Y la Lemuria de dónde salió? Pero los señores aquellos saben más, son tan sabios que no aceptan a la Lemuria ni al Atlántida. Para ellos la Atlántida de Platón es un mito. Y sin embargo quieren decirnos que el hombre viene del chango. Pero llegamos a la cuestión de las raíces. ¿De dónde salieron las raíces de todos los idiomas actuales? ¿Del chango? ¿Y el chango de dónde la sacó? ¿De otro chango? Y si este chango no existía, ¿de dónde salieron? Ese es un problema que lo evade mucho la ciencia materialista. Ella no quiere saber nada sobre la cuestión del lenguaje. Nada. Existen los aglutinantes, sí, que esas raíces que se organizan de forma de juxtaposición. Llevan un orden definido, se aglutinan, etcétera, etcétera, para dar por último forma a los distintos idiomas. Aceptar. Pero las raíces, ¿de dónde salieron? ¿Cuál es el mono que nos la dio? Que aparezca ese chango, que no lo muestren, que no afirmen, sino que nos lo presenten. Nosotros podemos presentar una ciencia que conduce al despertar de la conciencia. Y es obvio que quien trabaje con esta ciencia despertará la conciencia. Y podrá descubrir directamente los misterios de la vida y de la muerte y se aparta de la ciencia material. Pero ellos, ¿qué nos dan para descubrir sus teorías? ¿Cuáles son sus métodos, sus técnicas? ¿Dónde están? ¿Dónde está el famoso Pitecoide y sus secuaces? ¿Dónde está el eslabón perdido? Amigos, ha llegado la hora de trabajar en el despertar de la conciencia. Ha llegado el instante en que debemos independizarnos de los materialistas. Ha llegado el instante en que nosotros debemos, en verdad, cambiar radicalmente. Aquí les vamos a entregar la ciencia para que ustedes despierten, para que se conviertan en verdaderos sabios en el sentido más trascendental de la palabra, en verdaderos iluminados. Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora doy oportunidad para las preguntas. Quien quiera preguntar puede hacerlo con la más entera libertad. Hay libertad de palabra y el que quiera refutar, que refute. Aquí se da libertad de palabra a todos. Entonces, ¿de dónde salió el hombre? Bueno, distingamos entre el animal intelectual y el hombre.